piloto automático, porque lo del piloto automático se acabó. Esto aparte de que puede haber otro tipo de hechos en España relacionados con las autonomías que complican aún más la situación. ¿Entiende entonces lo que está pasando en Cataluña, señor Bestringe? Usted, como doctor en ciencias políticas y como ex político, si me permite decirlo de esta manera, ¿está de acuerdo con el derecho a decidir, que los catalanes podamos decidir si nos quedamos o nos vamos? Yo voy a ser totalmente honesto. Yo tengo una preferencia marcada por Cataluña, siempre la he tenido. Barcelona es mi ciudad preferida, también San Sebastián, pero Barcelona en primer lugar. Y me he entendido bien con los catalanes, me he entendido mejor con los catalanes que con los viejos castellanos, etcétera, etcétera. Aquí hay varias consideraciones que hacer. La primera, si el imperio era español, entonces con la guerra de Filipinas y Cuba, el imperio se ha acabado, el proceso de descolonización se ha acabado. Pero es que el imperio no era español, el imperio era castellano. Y de hecho a lo que se enfrentan los catalanes en estos momentos en relación con Madrid no es a un nacionalismo español, es a un nacionalismo castellano, cuidado. Es el choque entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo castellano. ¿Que domina España? Sí, que domina España. Efectivamente, si el imperio era castellano, entonces hay gente que puede decir que el proceso de descolonización no ha terminado. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, un día que yo estaba intentando convencer a Fraga, había unas elecciones aquí en Cataluña, de que el Congreso del Partido se tenía que hacer en Cataluña, y Fraga decía que no, que no, que no. Y en el momento determinado ya se enfadó y me dijo, mire usted, solo Madrid hace los reyes. Y en segundo lugar, eso es tierra conquistada. Le dije, adiós. Yo que venía de Francia, jacobino, donde jamás se le ocurriría a una región boicotear eso al Fraga. producto. Solo Madrid hace los reyes. Lo peor a lo otro. Y eso es tierra conquistada. Tierra conquistada. Bueno, Torrente Ballester. Sí, sí. Pero claro, entonces, si efectivamente el imperio era castellano, hay gente que, repito, puede decir, es que el proceso de descolonización no ha terminado y yo pues me quiero ir, y además, en vistas al panorama que hay, pues me voy todavía más deprisa. Hay gente que dirá, pero eso no es verdad, no es así. Sí, pero yo diría, hay una ley en sociología que dice, no importa que un hecho sea falso, si es considerado cierto, es cierto en sus efectos. Si los catalanes en un momento determinado quieren acceder a la independencia, no hay nadie que se lo pueda impedir. Eso es así. Que si tienen los catalanes derecho a opinar sobre esto, a decidir sobre esto, pues claro, porque el divorcio no es cosa de dos, es cosa de uno. Ya sé que hay divorcios por mutuo consentimiento, pero cuando no lo hay, el que dice usted y yo, es que decidió irme, pues se va. ¿Y qué va a ser la historia de España? ¿Cada 30 años mandar los tanques al Ebro? Vamos, cojo a mis hijos, a mis nietos, los meto en un barco y no vuelvo aquí, si esa es la situación, o si esa es la solución. ¿Me he explicado? Se ha explicado. Ya. Pero al mismo tiempo he de añadir, yo vivo en Madrid, bueno, a medio camino entre Madrid y París, tal, en vistas a lo que veo en Madrid, y lo que usted sabe que se ve en Madrid, y no solo en Madrid. No nos dejéis solos, por favor, no os vayáis, que como nos dejéis solos con lo que hay, ya es para tirarse por la ventana, vamos. Venía en el AVE, llega un momento que te vas acercando a Cataluña, ves las industrias, ves otra forma de hacer las cosas. Ojalá nos vayáis, pero bueno, si queréis iros, tenéis el derecho. Tenéis el derecho. Fíjese usted, señor Bestringe. Se me saltan un poco las lágrimas con lo que acabo de decir ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente le tengo mucho cariño a Cataluña y porque realmente pienso que España sin Cataluña, vamos, se hunde, eso está claro. No que Cataluña sin España se fuera a hundir, porque por ejemplo aquí se han dicho muchas tonterías. No, la Unión Europea no dejará a Cataluña entrar. No, me muero de la risa. Hombre, entrará sin duda, con euro y sin euro, con lo que sea, porque no puedes dejar a Cataluña fuera, porque Cataluña es Europa. De hecho, la zona que va desde el País Vasco hasta el desembocadura del Ebro es donde se para la primera oleada indoeuropea que llega a Europa. O sea, hay que decir que Cataluña es más europea, por ejemplo, evidentemente que otras regiones de España, porque fue europea antes, porque los indoeuropeos llegaron aquí antes, ¿no? Entonces, no creo que haya un gran problema. Habrá el chantaje, habrá golpes bajos, habrá pero al final, Cataluña es Europa, seguirá en Europa. Pero el Estado español es potente, ¿eh? El Estado es potente. Sí. El Madrid, el nacionalismo castellano es potente. Sí. Tiene todo el poder, habido y por haber. Sí, es cierto. Fíjese usted cómo actuaron durante lo más sagrado en una democracia, que es una campaña electoral. Ya. ¿O no actuaron? Sí, claro, yo lo dije desde el principio, esto huele que apesta, era evidente. Usted sabe cómo le van a poner en Madrid, ¿no? Después de lo que acaba de decir aquí. Yo digo lo que pienso, en Madrid dirán lo que quieran, pero yo digo lo que pienso, no tengo ningún problema. Además, lo que yo le estoy diciendo de corazón. Yo a mí me gustaría que Cataluña siguiera en España, pero claro, eso también Madrid tiene que poner de su lado. Es que es Madrid, a veces, en relación con el tema catalán, los hacen más tontos, no lo hacen.
pues cometen una serie de provocaciones, de errores, y por favor. En esto de decir, por cierto, que Rajoy, en el planteamiento esto con los varones, está empezando de alguna forma, digamos, ahí un poco a corregir, ¿no? Pero es que oyes unos discursos en Madrid sobre el tema catalán, sobre todo de determinadas cadenas de extrema derecha o incluso de derechas, que es para echarse a llorar, que sé que son españoles, y si no son españoles, dígalo usted de una puñetera vez. Pero si son españoles, traten usted como españoles, no con esa especie de mezcla entre odio, envidia, que no, hombre, que no. ¿Hay odio? Yo he visto manifestaciones de odio, sí, claro que las hay. Sí, las hay, no generalizado. ¿En el partido donde usted militó? Yo no milito a ninguno. No, donde usted militó. No, en aquella época no. En aquella época el tema más grave era el tema vasco. El tema catalán en aquella época no. El tema catalán es un tema que se ha ido enrareciendo, y ahora está en un clima muy enrarecido en Madrid. Bueno, lo dijo usted, Fraga, tierra conquistada. Sí, bueno, pero eso me lo dijo a mí, no lo decía en un discurso. Eso me lo decía a mí, en privado, no en un discurso. Pero en aquella época, por ejemplo, declaraciones como las del presidente de Extremadura, que por otra parte me parece un tipo inteligente, me parece un tipo que está haciendo las cosas relativamente bien, pues hombre, las declaraciones de Cataluña, hombre, cálmate, a ver si nos serenamos todos un poquito. Si no, evidentemente, tarde o temprano se irá a la ruptura. No sé si en el referéndum que tarde o temprano CiU y Esquerra Republicana de Cataluña, y estoy más cerca yo de las ideas de Esquerra, como es evidente, lograrán aplicar y si se ganará. Y otros, Iniciativa per Catalunya. También. Yo no sé si se logrará ganar, pero lo que sí es evidente cuando ve la universidad, los estudiantes de la Universidad de Cataluña, vamos a las universidades catalanas, el siguiente sí. El siguiente sí se puede ganar perfectamente. ¿Y usted cree que este referéndum se puede hacer en la legalidad de la Constitución? ¿Lo van a permitir? ¿Y? No, lo digo porque está, por ejemplo, el Partido Socialista de Cataluña, el PSOE, pues dicen que ellos están de acuerdo, el Partido Socialista de Cataluña, no el PSOE, están de acuerdo con el derecho a decidir, pero dicen dentro de una legalidad. ¿Usted cree que se puede llegar a interpretar la Constitución para permitir un derecho, un referéndum de autodeterminación? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede reinterpretar. Y yo creo que se reinterpretará. Pero por otra parte, he de decir que esta Constitución está tan absolutamente pateada, humillada, inaplicada, que con todo francés por esa instancia, y si no se logra la adaptación, digamos, jurídica de un texto constitucional, pues si los catalanes en un momento deciden que van por la calle en medio, pues irán por la calle en medio. Como doctor en ciencia política, ¿qué está no en antes? derecho, ¿eh? No, ciencia. ¿Qué está antes, la ley o la legitimidad? Hombre, la legitimidad es evidente, sin duda. Entonces, en Cataluña, si el pueblo decide... Es legítimo. Es legítimo. En Cataluña, en España y en donde sea. La ley no puede estar en contra de la legitimidad popular si la ley es una emanación del pueblo. No, yo además oigo mucha gente, no, claro, porque Cataluña esto no lo puede hacer, porque el Estado de Derecho, no recuerdo una expresión, es el Estado de Derecho, más utilizada por Franco que esa. Siempre hablaba del Estado de Derecho, y no había ningún Estado de Derecho. Estado de Derecho con Franco. Sí, claro, es que el concepto de Estado de Derecho significa hay una ley, es una Constitución y hay que aplicarla. Bueno, será si el pueblo quiere, si el pueblo no quiere, a la basura esto, hombre, y se pone otra cosa. Cuando usted oyó las declaraciones del ministro Wert